¿Ya? Gatito. El alumno que hable tiene que abrir su video para poder saber quién está hablando. Bien, jóvenes, entramos a tema. Par ordenado. Van a ser dos elementos A y B con los que se desea formar un conjunto que dependa de dichos elementos y del orden que considera. Es importante el orden como se va a considerar par ordenado. Entonces se va a definir el par ordenado de la forma AB, como ustedes ya conocen, un par ordenado que ya lo conocen ustedes, trabaja en cálculo, todo, así han trabajado siempre con par ordenado, pero su definición es esta, ¿no? El par ordenado es un conjunto formado por otros conjuntos, ¿no? O subconjuntos si quieren, el subconjunto A y el subconjunto AB. Noten, ese es un conjunto formado por subconjuntos. Y se consideran A y B son primera y segunda componente del par, es decir, A es la primera componente y B es la segunda componente, ¿no? Aquí indicamos, es claro, que el par ordenado AB no es lo mismo que el par BA. ¿Por qué? Porque el BA tendría que ser el conjunto formado por el elemento B acá, solamente subconjunto B, y el subconjunto a limitar BA, pero es lo mismo que decir AB, ¿no? Estamos de acuerdo, este no se modificaría, el que se modificaría es este, es por eso que es diferente. Entonces, repito, el BA va a tener que ser B y el subconjunto AB. La limitar el subconjunto BA, es lo mismo, ¿no? Porque son elementos de un conjunto. Bien, este es par ordenado, entonces definimos, nos interesa el par ordenado para definir un producto cartesiano que es con el que vamos a trabajar. El producto cartesiano de dos conjuntos A y B es el conjunto cuyos elementos son todos los pares ordenados, ahí está, cuya primera componente pertenece al conjunto A, digamos al primer conjunto, y la segunda componente pertenece al conjunto B o segundo conjunto en ese orden. Entonces, se especifica de esta manera. El producto cartesiano por B es el conjunto formado por todos los pares ordenados de la forma AB, tal que A pertenece al primer conjunto y B pertenece al segundo conjunto. Así está, ¿no? Esa es la definición de par ordenado. Y de manera particular, si hubiera el producto cartesiano, porque existe, de un conjunto A por el mismo, se va a llamar A al cuadrado o A en 2. Vamos a escribir de esa manera y decimos el conjunto de pares ordenados, AB lógicamente, donde A pertenece al conjunto A y B también pertenece a A porque es el conjunto definido en sí mismo. Veamos. Muy rápido algunos ejemplos para que nos demos cuenta, ¿no? O sea, los conjuntos A y B definidos por estos intervalos. Los conjuntos pueden definirse, ya hemos dicho anteriormente, de mucha manera, por extensión, por comprensión, lo que ustedes quieran ver. Eso ya se ha definido. Entonces, por ejemplo, al definir un intervalo, un conjunto escrito en intervalo, estoy definiendo por comprensión. ¿Se dan cuenta por qué? Porque son todos los elementos que están entre 1 y 4. Entonces, fíjense, experiencias reales tal que. Este tal que es un signito también, ¿no? A veces se pone esta raya, una barra inclinada, y esta es una E invertida con una flechita, si quieren. Ese es el tal que. Es más difícil trabajar, digamos, en la computadora haciendo eso porque este insignito hay que armarlo, pero muchos, cuando usted estaba en, no sé si han estado en clases presenciales alguna vez, es como una flechita de una forma muy interesante, ¿no? Ese es el tal que muy poco lo vamos a usar, ¿ya? Solo para indicar que también es tal que. Entonces, definimos en este intervalo, saben ustedes, como es cerrado, abarca desde 1 hasta 4, ¿no? Esa es la idea. Entonces, y el conjunto B va a abarcar, tenemos que darle valores, y además en los reales, porque es un intervalo, ¿no? Entonces, si uno es X, el otro va a poder ser Y. Entonces, trabajamos desde 2 hasta 5. Esos son intervalos que, lógicamente, estos intervalos también son por comprensión, porque son los reales. No puedo escribirlos todos los elementos por extensión. De tal forma que el producto cartesiano está definido como hemos planteado anteriormente, el conjunto de pares ordenados X y, en este caso en vez de AB le llamamos XY porque así está definido, tal que X pertenece al conjunto A y Y pertenece al conjunto B. Entonces, ¿cuál sería el producto cartesiano? No hay otra manera de escribir, se puede hacer todo por comprensión, va a ser el conjunto el producto cartesiano de los dos conjuntos y se va a escribir como el conjunto de pares ordenados X y Y, que va a pertenecer ¿a qué? A R al cuadrado, ¿no? En realidad, porque tanto es R como R va a ser R al cuadrado o R en 2, tal que X está en este intervalo de 1 a 4 y este en el intervalo de 2 a 5, incluyendo los extremos, ¿no? Entonces, si hacemos un diagrama cartesiano, el elemento X estará dado de 1 a 4, ¿sí? Y el elemento Y estará dado de 2 a 5. Toda la zona que ustedes notan es el producto cartesiano, que quiere decir que están todos los puntos. Por ejemplo,
puede estar el punto, fíjense, voy a poner aquí en este lugar, el 2.7, que es un real, con el 3.75, por decir algo, están aquí adentro, ¿estamos de acuerdo? Por eso esto es una zona porque estos son reales, entonces van a escribir todos los reales de esta zona. No significa que en este pequeño cuadradito existe un infinito número de pares ordenados. Está claro por esa razón que no puedo escribirlos todos y voy a tener que escribir solamente por extensión o por comprensión, como estamos indicando acá. Algunos otros ejemplos, por ejemplo, este es un conjunto finito, fíjense, aquí estoy definiendo dos conjuntos finitos, más sencillos, más fáciles de entender, son los elementos A2, 4, 6 y B5, 6, 7. ¿Estamos de acuerdo? Nuestro producto cartesiano, ¿cuál va a ser? Todos los pares ordenados cuya primera componente pertenezca al conjunto A y cuya segunda componente pertenezca al conjunto B. Entonces hago todas las combinaciones, ¿no? Por ejemplo, primero conjunto, aprendimos el instructivo de conjunto, aquí está el cochetito, que llamamos, o la llave, mejor dicho, y tenemos el 2, combinamos con 5, con 6 y con 7, miren, 2, 5, 2, 6, 2, 7. Luego, el 4, lo mismo, con 5, con 6, con 7. 4, 5, 6 y 7. Luego el 6, con 5, con 6, con 7. Entonces va a tener 6, 5, 6, 6, 6, 7. Entonces, ¿qué he hecho? He hecho el producto cartesiano. Esa es la idea. Este es un conjunto lógicamente finito y por lo cual lo he escrito por extensión. Es mucho más fácil. Pero también puedo escribir algún conjunto, fíjense, por alguna definición de función. Por ejemplo, aquí está, definir que el conjunto A es el conjunto de los elementos reales que responden a la ecuación del valor absoluto menor a 4, ¿no? Y el conjunto B sean todos los reales. Entonces, ¿cuál va a ser, en este caso, igual que la primera que hemos visto? Yo no puedo escribir este por extensión, sino no voy a escribir por comprensión. Entonces, vamos a tener lo mismo, conjunto de pares ordenados que pertenecen a R2, porque ambos son reales, ¿estamos de acuerdo? Y el X está en el intervalo, lo que define el valor absoluto, desde menos 4 a 4, y va a ser todos los reales. A ver, veamos la gráfica de estos puntos. Noten, sería esta, ¿no? Fíjense, son puntos específicos. Miren, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 4, 5, 4, 6, 4, 7, 6, 5, 6, 6, 6, 7. ¿Den cuenta? Esos son los puntos de este ejercicio, el ejercicio 2. No forma un rectángulo, ¿no? En este otro caso anterior era un pequeño cuadrado, un rectángulo si queríamos hablar, no interesa, es un valor, un lugar geométrico. En cambio este no, por eso no entendamos, son solo puntos aislados, lo que está marcadito. Tendrá una forma, su solución de rectángulo, pero es otra cosa, eso no tiene nada que ver. La solución son estos puntos. En cambio, en este otro ejercicio, en el siguiente, los elementos van a estar desde menos 4 hasta 4 en X, ¿estamos de acuerdo? Y en Y va a ser todos hacia arriba, o sea, no voy a dibujar más hacia arriba, hacia abajo, es toda esta zona, ¿no? Es una faja que va desde el menos infinito en Y hasta el más infinito en Y, todos los reales. Entonces, son maneras de definir. Lógicamente, ustedes se darán cuenta que, por ejemplo, en esta zona existe el par ordenado, por decir un valor, menos 2, 1.000.000, digamos, por decir algo, ¿no? Que si 1.000.000 allá arriba, menos 2 es 1.000.000 allá arriba. O puedes escribir par 2 menos 500 también hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea. Ya nos damos cuenta que pares ordenados existen. En cambio aquí, estos pares sabemos porque los hemos escrito por extensión, ¿no? Y lo mismo acá, aquí nos damos cuenta que pares ordenados existen y cuáles no están. Entonces es importante darnos cuenta en función de los conjuntos. Y eso vamos a ver. ¿Qué propiedades tiene este producto cartesiano relacionado con los conjuntos? Tiene, por ejemplo, que por la definición, hemos visto anteriormente más arriba, que por la definición el producto cartesiano no es conmutativo, ¿no? Porque no va a ser lo mismo, porque no es lo mismo un par AB que un par BA, eso se ha definido en la definición de par ordenado. Pero es distributiva respecto a la unión y es distributiva respecto a la intersección. Este elemento lo pueden ustedes verificar con tablas de verdad, con las demostraciones que hemos hecho en conjuntos, muchas maneras, pero satisface. Y lógicamente va a haber un triple producto cartesiano. El triple producto cartesiano no es nada más que un principio de asociatividad. Puedo asociar dos y luego ser con el tercero. Pero en este caso sus elementos van a ser ternas ordenadas y como caso particular se va a tener
A por A, es caso particular, que hay un producto, triple producto cartesiano en el mismo conjunto. Si fueran reales, serían reales, reales por reales, sería al cubo. Es el conjunto de, ya no par, sino una terna, X, Y, Z, que va de tal forma que el primero pertenece a A, el Y va a pertenecer, bueno, aquí estamos, acá Y pertenece a B, y Z pertenece a el elemento C. Entonces, pertenece a, cambiar el escrito, por favor, aquí hay un error. Pertenece a A y el Z también va a pertenecer al conjunto A. Lo que estaba escrito anteriormente es de manera general, ¿no? De manera general, cuando la división es A, B, C. Tiene esta expresión tiene una representación espacial. ¿Qué quiere decir? Que tiene, para dibujar tenemos que tomar las 3 dimensiones. Aclarar ahora, nosotros en general, en toda la materia, no vamos a trabajar en el espacio, vamos a trabajar siempre en el plano. Todos los ejercicios que hagamos va a ser en el plano. Inclusive la parte imaginaria de ese espacio sigue siendo plano. Por lo tanto, las representaciones espaciales no las vamos a considerar, no vamos a trabajar con volumen, a no ser muy excepcionalmente pensemos algún ejercicio, pero en general no va a suceder eso. ¿Ya? Entonces, las representaciones espaciales no las tenemos. Nosotros vamos a trabajar en el plano, por lo tanto, nos interesa el producto cartesiano de 2 conjuntos, no de 3. Bueno, pero la idea es esa, y ustedes esto van a trabajar en geometría lineal. ¿En qué trabajan? A ver, en álgebra lineal creo que trabajan, ¿no? Y trabajan además en n dimensiones, no solo en 3, en n dimensiones, y trabajan con vectores. Bien, ese es otro asunto que nos vamos a tomar. Bien, ¿qué nos interesa? Ya sabemos cómo es un producto cartesiano, ya sabemos qué elementos pertenecen a ese producto cartesiano, cómo se lo determina, cómo se va a definir, y vamos a hablar de una relación binaria. Decimos, a ver, C y B 2 conjuntos, y está claro, ¿no? Y sea P de XY o P de XY, fíjense, escrito de esta manera, según los textos, ustedes pueden ver otra manera de escribir, pero hay que leer que es una propiedad relativa a esos elementos, ¿no? El elemento X que pertenece a A y Y que pertenece a B, en ese orden necesariamente, porque es escrito, porque el producto cartesiano así nos dice. Llamamos y definimos una relación como el subconjunto del producto cartesiano, la palabra, del producto cartesiano A por B, cuyos pares ordenados cumplen con la función proporcional P de X. Entonces, ¿qué es una relación binaria? No es nada más que un producto cartesiano, pero además damos una condición adicional para que satisfaga. A ver, veamos, miren lo que dice. Esto es, la relación es conjunto de pares ordenados X y Y, tal que X pertenece a y Y pertenece a B. Hasta aquí, jóvenes, hasta aquí, es definición de producto cartesiano, ¿no? Pero a esos pares los vamos a hacer cumplir cierta condición. Entonces, X y Y va a cumplir la condición que nos dé la forma proposicional, esa propiedad relativa, lo que sea. Y como ciertos pares van a cumplir, no necesariamente todos, o sí, aunque podría ser todos, pero pensemos así, que no van a cumplir necesariamente todos, entonces esta relación va a ser un subconjunto del producto cartesiano. Ahora está claro, si todos cumplen, es un subconjunto del producto cartesiano. ¿Por qué? Porque un conjunto es subconjunto de sí mismo, por eso que está subconjunto, no es subconjunto propio, esa es la definición. Por lo tanto, puede ser que todos cumplan, pero más que ellos no van a cumplir, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, va a ser siempre un subconjunto del producto cartesiano. Eso que quede claro. Es un subconjunto porque algunos cumplen y en el peor de los casos, todos. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué decimos? Dicho de otra manera, es importante. ¿Eres relación entre A y B? Si solo sí, la relación es un subconjunto de A y B. Entonces, ¿qué significa? Que si yo determino los subconjuntos de A y B, esas van a ser relaciones, porque es lo que decimos, ¿no? Ahora indicamos, para indicar que un par ordenado pertenece a la relación, se puede escribir de esta manera. Fíjense, deberíamos escribir como hemos dicho en los conjuntos. Par ordenado X y Y pertenece a la relación, pero es lo mismo que decir X está relacionado con Y. Es lo mismo, es este signo, ¿no? Esa es la parte equivalente que nos da. Ya sé que utilizan XY o utilizan A o B, ¿no? ¿Están de acuerdo? Que quiero decirles que
No va a depender del A o del B, el X, Y, el M, N o R, Z, cualquier valor que tomemos. Sabemos que esos valores son elementos de un conjunto, sea como los nominemos. Ahora, lógicamente, cuando tratan de hacer ustedes una ecuación, unas rectas, una figura, lógicamente van a llamar a X, Y. Normalmente cuando tienen valores constantes te llaman a B, pero en general no significa que esa sea la verdadera definición perdón, el verdadero uso de esas variables. ¿No? Estamos de acuerdo, podemos utilizar la que sea. Aquí viene esto, jóvenes, que a veces en el examen se les da una relación, a una fila se les da en M relacionado con N y la otra S relacionado con T. Y dice, oh, a vos te ha tocado más fácil porque has hecho X con N. Yo T con N no sabía. Entonces, bueno, ese es el problema. Entonces, no tenemos que mecanizar. ¿Ay? Un elemento relacionado con otro es lo mismo que decir que pertenecen a una relación. Bien. Representación de relaciones. Ya hemos visto anteriormente algunos elementos en conjuntos también, y esto ya conocemos. Las relaciones pueden representarse mediante el diagrama de Venn, que ya la conocemos, mediante un gráfico cartesiano, es la gráfica cartesiana que todos conocen, mediante matrices, todas matrices es un registro de ingreso y salida, vamos a ver. ¿Ya? Veamos. Ejemplo, vamos a ver este ejemplo. Dicen, representar la siguiente relación. Nos da una relación, ¿sí? Creo uno similar a la anterior, donde dice la relación es el conjunto de pasos ordenados X y Y, tal que X sea menor que Y. Esa es la condición. Esta es la forma, si quieren la marcamos aquí, en este ejercicio, esta es la forma proposicional. Ese es el P de X y Y, porque hay una relación entre X y Y. Cualquiera, vamos a ver más nada, puede ser diferente. En el ejemplo hemos puesto X menor que Y. Donde X pertenece a Y pertenece a B. X pertenece a un conjunto A y Y pertenece a un conjunto B. Y A está definido por el intervalo entre menos 2 y 6, que es natural, y B es el intervalo entre menos 2 y 4, que es un entero. Bien, aquí jóvenes van a tener cuidado también cómo están definidos los conjuntos. ¿Sí? Una cosa es cómo escriben y otra cosa es cómo se van a definir. Si hacemos un intervalo de menos 2 a 6, está claro que va a ser desde menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero sabemos, si está definido como natural, que los elementos menos 2, menos 1, 0 no son naturales. ¿Estamos de acuerdo? O por lo menos no se considera. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando se tiene esas condiciones. En cambio, en el conjunto B tenemos los enteros de menos 2 a 4. Sí, el menos 2 es entero, el menos 1 va a ser entero y ese va a poder considerar. Entonces, ¿qué trato de escribir? En este caso, cuando nos dan conjuntos que puedo escribirlos de manera finita, no me están dando reales, puedo escribirlos de manera finita, entonces los escribo por extensión. Esto es por comprensión, ¿no? Entonces, yo voy a escribir por extensión. Por extensión, ¿cuáles serían los elementos del conjunto A? El elemento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repito, alguien mira, ingeniero, pero está en el intervalo está el menos 2, menos 1. Sí, está, pero no es natural. Eso es importante. Y el conjunto B, en cambio, sí, ¿no? Menos 2, menos 0, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Magnífico. Un poco para repasar, el cardinal de A es 6 y el cardinal de B es 7. Solamente eso. Entonces, ¿qué significa? Cuando llega el producto cartesiano de A por B, como multiplicamos el cardinal. El cardinal de A por B va a ser 42. 6 por 7, 42. Eso es lo que va a tener. ¿Qué significa? Si bien es un conjunto finito, son hartos elementos. ¿Estamos de acuerdo? Son muchos elementos. Entonces, ya no los escribo todos, ya no escribo el producto cartesiano. Solo voy a escribir aquellos elementos que sé que están entre los 42, pero que satisfacen que X es menor que Y. A ver, ¿cuáles satisfacen? Voy a ir analizando. Por ejemplo, miren, antes de ver, voy a hacer par, los 42, ¿cuál va a ser? El 1 con el menos 2, el 1 con menos 1, y así sucesivamente, ¿no? Veamos. Si yo tomo el par 1 menos 2, ¿satisfará X menor que Y? Decir, 1 será menor que menos 2, no, no es, ¿no? 1 menor que menos 1, no. 1 menor que 0, no. 1 menor igual que 1, sí, ese sí. Entonces se lo escribo, miren, 1 menor a 1, 1 menor a 2, y 1 menor a 3, 1 menor a 4. Magnífico. Tomo el 2. Entonces no escribo el 2 menos 2, 2 menos 1, 2, no escribo porque no me interesa. No quiero escribir la relación, quiero escribir pero no quiero escribir el producto cartesiano, quiero escribir la relación que es aquella que satisface. Por lo tanto, en el 2 puede ser porque satisfaga entre uno y otro, y se dan cuenta, jóvenes, yo ya sé con cuáles tienen que hacer, ¿no?
2 menos 2, 2, a ver, 2, 2, 2, 3, 2, 4. ¿No? ¿Qué dice? 2 menor que 2, 2 menor igual que 2. 2 menor igual que 3, 2 menor igual que 4. No hay más. Lo mismo con el 3, el par 3, 3, el 3, 4 y 4, 4. Dan cuenta que este elemento, esta relación, no tiene los 42 elementos, no va a tener. ¿Por qué? Porque es un subconjunto del producto cartesiano A por B, en este caso. Es un subconjunto. El producto cartesiano tiene 42, pero no me interesa escribir las otras. ¿Qué quiero hacer notar, jóvenes? Que es muy posible que tengas ejercicios de más elementos, digamos aquí unos 10 y aquí unos 12, entonces no vamos a escribir toda la relación, ¿no? O sea, todo el producto cartesiano, los 120 elementos. Si bien es finito, a veces es complicado escribirlo, está claro. Esa va a ser la idea, nada más. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Cuando escribo una relación, ya directamente aplico la condición, ¿ya? ¿Qué son los diagramas de Venn? Es sencillo, fíjense, un conjunto A, un conjunto B, ya hicimos eso anteriormente también, me parece, no creo que eso sí estamos viendo acá, ¿no? Diagramas de Venn va a ser esto, ¿no? Elementos, conjunto A, escribió los otros elementos, y el conjunto B, todos los elementos. ¿Cuál es la relación? La relación va a ser aquello que está marcado, fíjense, con diferente color lo hice para que se den cuenta, ¿no? Del verdecito va a ser 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Este rojito va a ser 2, 2, 2, 3, 2, 4. Este morado va a ser 3, 3, 3, 4. Y este cafecito, 4, 4. Esa es la relación. Y lo propio voy a escribir en gráfico cartesiano. Un gráfico cartesiano, abscisas y ordenadas, como ustedes saben graficar normalmente, y voy a colocar las relaciones. En este caso son, igual que el anterior ejemplo que hemos visto, van a ser puntos aislados, ¿no? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Si bien tiene una forma, si quieren, de triángulo, no es un triángulo, son puntos aislados que van a asemejar el reflejo de un triángulo si quieren, pero no, no es eso, porque no está al par, por ejemplo, el 1.5, 2.5. ¿Por qué? Porque no son naturales ni enteros. Esa va a ser la idea. ¿Y qué resulta con la matriz? El efecto matricial no es nada más que ponemos en filas, ponemos el conjunto A, y en columnas vamos a colocar el conjunto B. Y vamos a decidir que aquellos elementos que se satisfacen, más o menos, esto nos sirve lo que se ha planteado en la álgebra de Boole, ¿no? Que son elementos binarios de 0 a 1, podemos utilizar de esa manera. Entonces vamos a tener aquellos que se satisfacen, van a ser, por ejemplo, el 1, 1, el 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Todos los otros son ceros, porque no satisfacen. ¿Estamos de acuerdo? Todos los otros son ceros. Entonces, es una representación, se le llama matricial o pueden llamarle cuadros de entrada y salida, porque va a ser idea y después más adelante, cuando vamos a estructuras, algo similar vamos a llamar, no le vamos a llamar matriz, le vamos a llamar cuadros de entrada y salida. Esa va a ser la idea. Entonces, la graficación es esa, darnos cuenta que graficamos, darnos cuenta qué elementos tenemos en lo que vamos a definir ahora, que va a ser dominio, imagen, veamos, definiciones, ¿ya? O sea, era una relación entre los conjuntos A y B, que es decir, que ya existe. Si el par X y Y pertenece a la relación, vamos a decir que el Y es imagen de X a través de R, y X es preimagen de Y por R. Esa es la condición, esa es la manera de expresarnos cuando tenemos ese par ordenado. ¿Qué es el dominio? El dominio de relación es la totalidad de los elementos del conjunto A que admiten una imagen en B. ¿Estamos de acuerdo? No todos los elementos del conjunto A pueden ser dominio. En algunos casos sí van a ser, en otros no. Este punto, jóvenes, lo vamos un poco a discutir más adelante en funciones, porque en funciones tiene que ver algo específico. Pero la idea es esa, ¿no? En estas relaciones va a suceder que no necesariamente todos los elementos del conjunto A sean dominio, ¿no? Entonces, ¿qué significa? El dominio de relación dice el conjunto de elementos que pertenecen al conjunto A, tal que el par esté en la relación. Esa es la idea. Y la imagen lo propio, ¿no? La imagen de relación es la total de los elementos del conjunto B que admiten una preimagen en el conjunto A. Entonces, ¿qué es el conjunto de imagen? Va a ser el conjunto de elementos Y que pertenece a B, tal que existe el par en la relación. ¿Y cuál es la relación inversa? La relación inversa, a ver, fíjense, son diagramas, a ver si se nota lo que yo voy a hacer con el cursor. La relación de A hacia B, la directa, es que va de A, perdón, voy a marcarlo ahí, bueno, va de A ver si está dando el cursor, no sé si aquí está dando,
va de A. Aquí va a ver. No sé si se nota el cursor, si está tanto al de arriba, ¿no? Va de A hacia B, en ese sentido, de A hacia B. La relación inversa, ¿cómo va a ser? Va a ir de B hacia A, en ese sentido. ¿Los recuerdo? Esa es la relación inversa, y así se considera. Y lógicamente, el gráfico cartesiano, las ordenadas se van a invertir. Entonces, ¿qué es la relación inversa? Aquí, miren, la relación inversa de la relación A, denotada por R inversa, es una forma de escritura, ustedes ya conocen, F inversa, todo. Es el subconjunto del producto cartesiano, ya no A por B, sino B por A, porque se forma en el otro sentido, y que se van a definir. Por ejemplo, la relación inversa es el conjunto de pasos ordenados y X, siempre y cuando o tal que el X y esté en la relación. Si no está en la relación, no hay inversa. Esa va a ser la idea. ¿Ya? Ejemplo, a ver. Vamos a ver con relación al ejemplo anterior. Fíjense con relación a este ejemplo anterior, con este. ¿Cuál sería el dominio? El dominio van a ser los elementos 1, 2, 3, 4. ¿Cuál va a ser el rango? Va a ser el rango 1, 2, 3, 4. ¿No de acuerdo? Entonces aquí escribimos. En relación al ejemplo anterior, el dominio 2, 3, 4 y el rango también 2, 3, 4. En este caso específico, solo en este caso, la relación es igual a la relación inversa. O se dan cuenta, la relación inversa, si yo voy de B hacia A, van a ser los mismos elementos, ¿no? Que vamos a tener, o sea, invirtiendo. Estos hay que invertirlos al revés, ¿no? Se invierte, el X se vuelve Y y el Y se vuelve X. 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 4. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la definición que se va a poner. Es decir, vamos a manejar. ¿Bien? Bien. Veamos, esto nos interesa para poder analizar. Las relaciones definidas en un conjunto, ¿no? Era una relación entre dos conjuntos A y B. Pero en este caso vamos a decir que B es igual a A. ¿Ya? Así vamos a llamarle. Entonces, por eso decimos que en este caso la relación está definida en un único conjunto A. Ya hemos visto anteriormente. Resulta ser un subconjunto cartesiano del producto A por A, o llamado A al cuadrado. Entonces, ¿qué decimos? La relación ya no es un conjunto de A por B, es un subconjunto de A por A. O también decir, es un subconjunto de A cuadrado. Cualquiera de estas dos nomenclaturas es válida, se conoce como S. A ver. Miren lo importante de esto y quiero que se entienda. R es relación definida, ¿verdad? Y esta es la definición, digamos, la más importante. K. R es relación definida en A, sí, solo sí. R es subconjunto de A. O sea, quiero decirle lo que hemos dicho anteriormente. La relación está definida si es un subconjunto del producto cartesiano. En este caso, la relación está definida en un conjunto A, sí, solo sí, es subconjunto del producto cartesiano A por A, o llamado A al cuadrado. A ver, eso quiero que se entienda. Vamos a corregir, ¿ya? Corregiré, por favor. Y a ver, aquí solamente esto. Esto quiero que quede claro que va. ¿No? Esto es lo importante. A ver, nuevamente, decir que la relación va a ser su conjunto del al cuadrado, del producto cartesiano. Ese es el concepto y hemos visto. Ahora, esto es importante. Como subconjunto de al cuadrado es un elemento de las partes de al cuadrado, a ver, estamos de acuerdo, ¿no? Si yo quiero sacar subconjuntos de al cuadrado, entonces, ¿qué tengo que hacer? Hemos visto anteriormente que para sacar los subconjuntos de un conjunto, necesito sacar las partes de al cuadrado o la potencia de al cuadrado. ¿Estás de acuerdo? Eso es lo que decíamos anteriormente. Entonces yo les preguntaba, les decía esa vez, jóvenes, les voy a preguntar, ¿cómo se sacan los subconjuntos de un conjunto? Porque si yo logro sacar los subconjuntos de un conjunto, entonces esos elementos van a ser relaciones. Esa va a ser la idea. Entonces es lo que dice aquí. Como todo subconjunto de al cuadrado es un elemento de las partes de al cuadrado, diremos que R es relación definida en A, sí, solo sí, miren aquí, ya no es un conjunto, sino pertenece al conjunto de partes de al cuadrado o al conjunto potencia. Entonces, la otra definición, que lógicamente es la más clara, debería ser esta. ¿Ya? Entonces, ¿estamos de acuerdo, no?
Si sé que son subconjuntos, entonces yo voy a ir a las partes del cuadrado, y al sacar las partes del cuadrado voy a tener que cada elemento va a ser un subconjunto. A ver, veamos. Este ejemplo lo vamos a plantear, ¿no? Si A tiene n elementos, entonces A al cuadrado, ¿cuánto va a tener? Va a tener n al cuadrado elementos, está bien claro. Entonces, por ello, y las partes de A al cuadrado, ¿cuánto va a tener? Según lo que hemos definido anteriormente, es el conjunto potencia, es 2 a la n al cuadrado elementos, y estos elementos van a ser subconjuntos de A cuadrado. Y por lo tanto, como son subconjuntos, van a ser relaciones definidas en A. ¿Ya? Ese es el concepto, jóvenes, y eso es lo que tenemos que hacer. Lógicamente, vamos a hacer un pequeño ejemplito ahorita, se van a dar cuenta cómo hacemos, cómo se sacan los subconjuntos de un conjunto y cómo se sacan las relaciones. ¿Ya? Veamos. Muy sencillo, muy sencillo. Determinar todas las relaciones que son posibles definir en el conjunto A1, 2. ¿Qué hago primero? Primero voy a determinar el producto cartesiano, A por A, que se va a llamar A al cuadrado. Entonces, como tengo dos elementos, tengo que combinar, ¿no? 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, y ese se va a llamar A al cuadrado. Muy bien. A este conjunto yo le voy a sacar los subconjuntos. ¿Por qué quiero sacar los subconjuntos? Porque cada elemento va a ser, cada subconjunto va a ser, lógicamente, una relación. Así sencillamente, ¿ya? Entonces, decimos, determinar los subconjuntos de al cuadrado con el conjunto con potencia, también llamado conjunto de partes, que se lo ha definido en la parte de conjuntos. Y que, bueno, no es nada, aquellos que no estaban, no es nada, digamos, complicado, porque lo único que tiene es 2 a la n elementos, nada más. Esa es la idea, aquí está. Generalmente es 2 a la cantidad de elementos que tengo. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, veamos. ¿Cuáles serían los subconjuntos? A ver, aquí prestan atención, jóvenes, yo creo que se ve bien y van a poder analizar. Por ejemplo, si yo quiero sacar los subconjuntos de este conjunto al cuadrado, ¿cuántos elementos tiene? 4 elementos, ¿no? A ver, veamos. El conjunto va a tener 2. El conjunto al cuadrado tendrá que tener 2 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Eso es 4. Y el conjunto potencia, ¿cuánto va a tener? 2 a la 4, porque esa es la idea. Ese es 2 a la n, ¿se acuerdan? Entonces va a tener que ser 16. Bien. Son 4 elementos acá. Entonces, ¿cómo hago para sacar subconjuntos? Primero, les muestro de uno en uno. Fíjense. Conjunto, uno solo, ¿no? De uno en uno, el 1, 1, como conjunto, fíjense, estoy escribiendo el subconjunto como conjunto, el 1, 1, el 1, 2, el 2, 1, el 2, 2. ¿Qué les he mostrado? Les he mostrado elementos de uno en uno. Ahora voy a mostrarles de 2 en 2. Un conjunto formado por 1, 2, 2, 1. Perdón, por el 1, 1, 1, 2, mejor dicho, ¿no? Luego, por el 1, 1, 2, 1. El 1, 1, 2, 2. ¿Qué sigo haciendo las combinaciones? El 1, 2, 2, 1. El 1, 2, 2, 2. El 2, 1, 2, 2. Después ya no hay de 2. ¿Estamos de acuerdo? Ahora voy haciendo de 3. El 1, 1, 1, 2, 2, 1. 1, 1, 1, 2, 2, 2. 1, 1, 2, 1, 2, 2. Ya no hay más de 3. Ah, no, ahí está más, ¿no? El 1, 2, 2, 1, 2, 2. Aquí ya no hay más de 3. Luego hago de 4. Pero de 4, ¿qué es? Es la misma cantidad. 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Es lo mismo. Por eso se llama A. ¿Y qué más? Hemos definido que el vacío es subconjunto de todo conjunto. Así se sacan los subconjuntos. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 16 elementos. 16 elementos de P al cuadrado que son subconjuntos de A al cuadrado. Y como son subconjuntos de A al cuadrado, son relaciones definidas en A. Entonces decimos, satisface lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Si ya tiene elementos, al cuadrado tendrá 2 a la 4, y la potencia de al cuadrado tendrá 2 a la 2 a la 2, va a ser 2 al 4 igual 16 elementos, o lo que es lo mismo, relaciones definidas en A. Ese es el concepto. Y escribo las relaciones. Voy a escribir una por una, en este caso, ¿ya? Relación, la 1 va a ser solo la única, ¿no? 1, 1, la 2, solo esta, la 3, 2, 1, la 3, 2, 2, la 5,
ya de 2 en 2, miren, sigo de 2 en 2, la 6 también, la 7, la 8. ¿Qué estoy sacando? Lo mismo estoy copiando de aquí arriba y le estoy dando nombres a cada uno de esos conjuntos. Nada más, son relaciones, pero indicar que es un conjunto son relaciones y lo estoy escribiendo. Cada uno estoy escribiendo cómo está ahí arriba, ¿no? La 12, la 13, la 14, la 15 que es al cuadrado, la voy a escribir, y la 16 que es vacío, escrito de esa manera. ¿Se dan cuenta? Esa es el conjunto de relaciones. Bien, ¿no? No tengo jóvenes, en realidad, así se determinan las relaciones. Y yo les podría decir, jóvenes, sería bueno, como normalmente hacemos, ¿no? En las clases presenciales, decimos, muy bien, jóvenes, para la próxima clase, a modo de comentar, ¿no? Vamos a hacer una práctica que les va a dar cualquier cantidad de puntos, la que ustedes deseen, cuando me hagan una relación, en vez de tomar los elementos 1, 2, a modo de practicar, hagan con los elementos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nada más. ¿Están de acuerdo? Todos dicen, ahorita no podemos hacer aquello. No, pues están de acuerdo, sí, ingeniero, estamos de acuerdo, ¿qué vamos a hacer? Bien, veamos qué posibilidad hay de hacer de 1 a 6. Conjunto de elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nada más, son 6 elementos. ¿Ya? ¿Qué elementos voy a tener? Primero tengo que hacer el producto cartesiano. El producto cartesiano, ¿cómo sería? Sería A por A. Entonces tienen que ser 6 por 6, 36. ¿Estamos de acuerdo? Y de ese 36 elementos yo tengo que sacar los subconjuntos y utilizo el conjunto cociente. El conjunto, bueno, cociente o conjunto de partes, como queremos llamar. Entonces tengo que hacer 2 elevado a la 36. Los que están con sus calculadores, por favor, jóvenes, 2 elevado a la 36, ¿cuánto les da? Los que han calculado y están viendo, les da 6.87 por 10 a la 10. ¿Estamos de acuerdo? La cantidad de relaciones que existe en esa posibilidad. O sea, ese conjunto de 6 elementos tiene 6.87 por 10 a la 10 relaciones. ¿Estamos de acuerdo? Cada una de esas relaciones tiene una forma proposicional que normalmente puede ser una determinada ecuación. Y si es que yo hablara, no solo solo en el sistema decimal, diría, el conjunto A, quiero saber cuántas relaciones existen, entonces ustedes harán, primero, el producto cartesiano, 10 elementos, sería 10 a la 10, sería 100. Luego 2 elevado a la 100, sería 1.27 por 10 a la 30. ¿Se dan cuenta la cantidad? Entonces, ¿qué les quiero decir, jóvenes? Si yo les diría, quiero saber cuántas relaciones existen en el conjunto de los números naturales, primero ustedes verán el conjunto de números naturales infinita, ¿no? Y harán infinito por infinito y luego harán 2 al infinito, va a ser súper infinito. Esa va a ser la idea. No podemos definir. Y peor si yo les digo, jóvenes, como ustedes ya conocen los reales, ¿cuántas relaciones existen en el conjunto de los reales? Ustedes darán reales por reales, va a ser infinito por infinito, 2 elevado al infinito, súper, 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 infinito. Bien. Cada una de esas relaciones, ya se está imaginando, no lo puedo escribir, solo quiero que entiendan, no se puede escribir, está en la cabeza, estamos razonando, estoy pensando cuáles son los elementos, es una infinidad de elementos, pero cada una de esas relaciones, cada una de esas responde a una forma proposicional. Responde, en otras palabras, responde, si quieren, a una ecuación que ustedes conocen. Responde a una ecuación que alguna vez han desarrollado. Se dan cuenta que ha generado pares ordenados. Responde a un lugar geométrico en el plano. Esa es la idea. Por lo tanto, si yo les dijera, ya bajando el conjunto, no tan grande, ni reales, ni los naturales, dicen, jóvenes, quiero que me den una relación con el conjunto de 1 a 5 solamente. Ustedes no van a escribir, porque si dan cuenta sería 5 por 5 sería 25, 2 elevado a la 25, voy a poner 2 elevado a la 25, nos da 33 millones.
Sí, 33.500.000. Solo con 5 elementos. 33 millones de relaciones. No la van a escribir, pero seguro me van a decir, ingeniero, no sé cuál será, ¿no? Pero yo sé que una relación es, por ejemplo, el par 2-3 con el 4-5. ¿Se me entiende? Saben que hay esa relación. Porque los elementos son de 1 a 5, entonces todos los pares están, se dan cuenta, el 5-1, el 5-2, entonces yo puedo pensar en todas las relaciones, es decir, yo quiero, analizar la relación 2-4, 3-5, 1-3, no sé, es una relación que estoy pensando. ¿Es un subconjunto de ese producto cartesiano? Sí, es un subconjunto y además es un conjunto del conjunto A. Esa es la idea. Entonces, cuando hagamos ejercicios, lo que va a venir adelante, no necesariamente tenemos que escribirlos. Tenemos que entender que están, porque no voy a poder escribir. ¿Estamos de acuerdo? No voy a poder escribir. Entonces, la idea es esa. Podemos continuar, no sé, si hay alguna consulta aquí, jóvenes, que nos pregunte, porque podemos continuar para ver lo que hacemos, porque lo que viene, jóvenes, en realidad, el ejemplo que he hecho de 2 elementos, es bien difícil después dar propiedades, porque son muy pequeños los 1, 2 nada más. Pero vamos a darnos cuenta que cuando yo quiero abrir una propiedad, puedo poder definir de otra manera. ¿Ya? ¿Alguna consulta, jóvenes, para continuar? ¿Alguna consulta? Por lo menos vamos a definir un tipo de relaciones que nos interesa. Si hay alguna consulta, si no, voy a pensar que todo está entendido. ¿Ya? Bien. Veamos, a ver. Continuando entonces a eso, hemos sacado esos valores, fíjense, se han sacado todos esos valores y vamos a decir posibles propiedades de relaciones definidas en un conjunto. Lógicamente, algunas de estas propiedades en estos conjuntos que estamos viendo no se van a poder visualizar, pero ustedes con los que acabo de explicarles ya saben cómo van a razonar y pensar, ¿ya? Volvemos a las definiciones. Decimos, muy bien, ahora sea R definida en A, que significa que A no es en producto cartesiano, sino es en A, de tal forma que R es un conjunto de A cuadrado. Ya hemos definido, sabemos cómo sacar. Dicha relación puede clasificarse de acuerdo a las siguientes propiedades. Está entendido, joven, ¿no? Esta relación que nos ha salido, en el anterior ejemplo son estitas, pero si fuera 4 elementos 5 elementos serían 33 millones, si fueran 4 elementos creo que es 4 elementos son 65.000 elementos, si fueran 3 elementos sería 512, miren, con 3 elementos ya son 512 relaciones, que no las vamos a escribir en clases, porque no, son muchos elementos, pero se dan cuenta que existen esas relaciones, ¿está claro? Cualquiera es el conjunto. Entonces, cada una ha venido de sacar el conjunto cociente, ¿de acuerdo? Bien. Esas relaciones que que sabemos cómo se han presentado, la podemos clasificar de acuerdo a las siguientes propiedades, y esto vayan anotando si quieren, a pesar que esto les va a pasar como teoría para que puedan ustedes revisar, ¿ya? Bueno, primero la propiedad reflexiva, ¿no? Es decir, es reflexiva si solo si, miren, para todo elemento X, eh, a ver, quiero ver, permítame, no sé si va a escribir aquí. Esto está vuelto escrito, se me ha vuelto a escribir acá, ¿no? Esta parte de arriba está acá. Bien, ¿qué quiero decir? Que la reflexividad va a conformarse de 3 elementos. La reflexividad propiamente dicha es lo que está aquí anotado, ¿no? Es decir, eres reflexiva si solo si para cualquier elemento que en X, si X pertenece al conjunto A, esto sabemos que es unir aquí en condicional, si X pertenece a A, entonces el par XX debe pertenecer a la relación, ¿verdad? Entonces, esa es la reflexividad. La no reflexividad es la negación de la reflexividad. A ver, mira, aquí he puesto un asterisco para que nos acordemos cómo se niega. ¿Se acuerdan cuando yo negaba un cuantificador existencial? ¿Sí? Cuando negaba un cuantificador universal, teníamos que cambiar la cognitiva en existencial y negar la proposición, ¿no? Y eso vamos a hacer acá. Y lo propio en este otro lado, ¿no? Bueno, en este caso no estamos utilizando el existencial. Pues si yo le doy el existencial, se cambia el cuantificador y se niega la proposición. Acá yo voy a negar esta proposición. Miren, no voy a negar esta. ¿Se entiende?
que ver, si se dan cuenta, este de aquí, como es un condicional acá, el X pertenece a un P, y el X, coma X que pertenece a la relación igual para ordenado es un Q. Entonces, ¿qué quiero negar? Quiero negar P entonces Q. Miren, esto estoy haciendo. Quiero negar P entonces Q. Quiero negar, pero no puedo negarlo directamente. Entonces voy a transformar la conectiva secundaria en conectiva primaria. Entonces va a ser no P o Q. Y utilizo de De Morgan. Va a ser P y Q. P y no Q, ¿verdad? Esa es la idea. ¿Ya? Es esto. Entonces, si yo estoy negando esta proposición y aquí la reflexividad dice hay que negarla, entonces fíjense cómo se lee. Dice, R es no reflexiva, sí, solo sí, al negar que existe un X, ¿no? Tal que X pertenece a, y miran la conectiva, y el par XX no pertenece a la relación porque la niega. Esto, por favor, van a revisar, sepan cómo se van a negar los cuantificadores y las proposiciones. Aquí está. Entonces, esto es lo que hay que saber leer. Lo que repito, si yo niego lo de arriba, entonces se va a cambiar a existencial, va a ser X pertenece a, P si quieren, y no Q. Esa es la idea, porque esto es P y Q. Bien. Es el segundo caso y la reflexividad dice, eres reflexiva, si solo sí, para todo elemento X, donde X pertenece a, entonces, ninguno está relacionado consigo mismo. ¿Se dan cuenta? O sea, aquí están todos, aquí están algunos y aquí está ninguno. Entonces, no puede suceder que una relación sea, por ejemplo, reflexiva y arreflexiva. No puede ser. O sea, reflexiva, o sea, no reflexiva y arreflexiva. No puede ser. O es reflexiva, o es no reflexiva, o es arreflexiva. Todos están relacionados, algunos o ninguno, consigo mismo. Fíjense, porque esa es la idea. Todo elemento debe estar, que pertenece al conjunto A, debe estar relacionado consigo mismo, ¿no? Lógicamente, en el ejemplo que hemos hecho anteriormente, es muy difícil darnos cuenta, bueno, es más bien mucho más fácil darnos cuenta cuál es una relación reflexiva. Por ejemplo, seguro algunos alumnos me dirán, ingeniero, el R11 es reflexiva. No, señores, esta no es reflexiva. ¿Por qué no es reflexiva? Porque dice, para todos los elementos del conjunto A, el conjunto A, ¿qué elementos tiene? 1 y 2. Dice, para todos los elementos, aquí está, para todos los elementos del conjunto A, el par debe estar relacionado consigo mismo. Entonces, este no es reflexivo. El que es reflexiva es este elemento. Presten atención, el R7. Porque todos los elementos del par están relacionados consigo mismo. El 1, aquí están los dos. Eso es reflexivo. Pero también, ¿cuál es más reflexivo? Por ejemplo, el R12. El R12 está el 1 y el 2. Que haya otros no me importa. Necesito que esté el 1 y el 2. Lo mismo aquí, ¿no? No sé dónde más habrá. A ver, aquí. No recuerdo. Hay el 1, 2. Los otros no interesan. Como les digo, en dos elementos es bien difícil darnos cuenta. Pero si yo tuviera relación, ahora ustedes me van a decir aquello, si yo tuviera el conjunto A de 1 a 5, ¿qué pares tendrían que existir? El par 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Estamos de acuerdo? Todos. Que existan otros, porque han visto, va a existir otros pares, el 1, el 3, el 4, o sea, no interesa. Adicionales, no interesa. Pero nos interesa que sea reflexivo. Y cuando negamos, lógicamente, las no reflexivas no están todos. Dice, hay algún elemento que no está. Hay algún elemento que está en el conjunto, pero no está relacionado. Entonces, fíjense, esta definición lo hace por aquel que no está, no es por aquel que está. Veamos, ¿no? Esta, por ejemplo, es una relación no reflexiva, la 1. ¿Por qué? Porque hay un elemento 2 que pertenece a A, tal que el 2 no está. No sé si me entienden. Miren, aquí está. Hay un elemento 2 que pertenece a A y el 2 no está. Ese es reflexivo. Pero no reflexivo, ¿no? Lo mismo esta otra, ¿no? A ver, voy a buscar esta. A ver, ¿cuál? Esta, la 13, miren. No, la 14. Miren, la 14. Es no reflexivo. ¿Por qué es no reflexivo? Porque existe un elemento X igual a 1 que pertenece al conjunto A
y el 1, 1 no está. Ah, ¿estamos de acuerdo, sí? Esa es la idea. O sea, define por aquel que no está. Esa es la idea. ¿Y cuál sería relación más reflexiva? Cuando no existe ninguno. Por ejemplo, esta es arreflexiva. Esta es arreflexiva, porque no está ni el 1, 1, ni el 2, 2. Ninguno. Ninguno. Cualquiera es el elemento que pertenece a, entonces ninguno tiene que estar relacionado consigo mismo, ¿no? Entonces es fácil darnos cuenta en este pequeño ejercicio porque estamos hablando de conjunto muy pequeño. Entonces, por ejemplo, ya podemos clasificar muy rápidamente, ¿no? Miren, muy rápidamente voy a clasificar algunos. El R1 es no reflexiva, areflexiva, areflexiva, no reflexiva, no reflexiva, no reflexiva, reflexiva, areflexiva, no reflexiva, no reflexiva, no reflexiva, reflexiva, no reflexiva, no reflexiva, reflexiva, y el, vamos a ver, en un momento el vacío no tiene ninguna de esas características, ¿no? Va a considerar. Esa es la idea. Bien, es la propiedad reflexiva. Muy rápidamente hacemos las dos propiedades. La propiedad simétrica igual tiene los tres casos, y hemos explicado cómo se dice, pero fíjense, es simétrica si todo elemento X y Y que pertenece a, si el par X y Y está en relación, entonces Y, X pertenece en relación. A ver, si el par X y Y está en relación, ¿qué significa? Este antecedente tiene que ser verdadero, o sea, debe pertenecer, así necesariamente. Si un par X y Y pertenece, entonces su permutado debe pertenecer, si no, no es simétrica. La no simetría dice, lo negamos, ahora sí, vamos a practicar la negación de esto. ¿Qué va a ser? Vamos a negar la condición y vamos a negar para todo elemento X y Y que pertenece a, tal que el X y Y esté en la relación y el Y X no está. ¿No lo acuerdo? No existe. Ya se va a dar cuenta que no es muy fácil ya ver en esos conjuntos que nos planteamos. Y las simétricas dice para todos los pasos ordenados, si uno está en la relación, su permutado no está nunca. ¿De acuerdo? Esa es la idea de la simetría. Veremos cómo podemos clasificar en este pequeño conjunto. Por ejemplo, esta relación sería simétrica, ¿no? Porque si existe el 1, 1, entonces existe el 1, 1. Está bien. Esa es la idea. En cambio, esta relación, ¿qué sería? Sería asimétrica, ¿no? Porque existe el 1, 2 y el 2, 1 no existe. A ver, otra relación, por ejemplo, esta, que vamos, y es más difícil ver, jóvenes, eso que yo quería hacerles notar, pero ustedes en su cabeza pueden estar razonando con un conjunto, digamos, de 5 elementos para darse cuenta. A ver, por ejemplo, a ver, pues vamos a ver, es más difícil, ¿no? Esta es una relación simétrica, ¿no? Fíjense, está el 1, 1 y el 1, 1 está. Está el 1, 2, el 2, 1 está. Esta es una relación simétrica. Luego, esta es una relación no simétrica, porque fíjense, está el 1, 1 y está el 1, 1. Está el 2, 2 y está el 2, 2. Está el 1, 2, pero no está el 2, 1. Entonces va a ser no simétrica. Y así tenemos que ver, jóvenes, en todos los otros elementos. ¿Sí? Es más difícil, o sea, quiero que se entienda, pero trato de explicar de que eso sucede. Y la tercera condición sería la transitividad que tienen los tres casos. También, en este caso, toma tres condiciones, no tres valores, X, Y, Z. En esto ya no podemos definir muy claramente en ese conjunto, porque con dos valores estamos trabajando, es más complicado. Pero decir, sí, a ver, sí, noten, este es un antecedente, todo esto aquí es un antecedente. Si el par X, Y pertenece a la relación y el par Y, Z pertenece a la relación, ¿qué quiere decir? Decir, un primero con un segundo y un segundo con un tercero están en la relación, están relacionados, entonces el primero debe relacionarse con el tercero. Esa es la idea. Se dan cuenta que en nuestro ejemplo ya no puedo visualizar esto. ¿Sí? No es muy sencillo. Pero, ¿qué nos interesa? Nos interesa que siempre esté este y este otro. ¿Por qué? Para que este antecedente sea verdadero, la conjunción nos dice que tiene que ser uno verdadero y el otro verdadero. Así sencillamente. Entonces, no nos interesa, les decía anteriormente, no nos interesa que el antecedente sea falso. Nos interesa que sea verdadero para concluir algo verdadero. Y si concluimos algo falso, el condicional había sido falso, nada más. Entonces, nos interesa que satisfaga esto. Al poner y debe significar que los dos estén
en la relación. ¿Con lo cual? Entonces, en cambio, la no transitividad, vamos a negar, ya como hemos dicho anteriormente, aquí van a estar todos. Acá no necesariamente, ¿no? Fíjense, dice, si yo he negado, todo esto es A, ¿no? Y esto es, perdón, todo es P, y esto es Q. Entonces, ¿qué es lo que tengo que negar? Todo aquello. Esto es, perdón, aquí hay, esto no es, es un I solamente, ¿no? Bueno, este lo puedo copiar acá, que es mejor. No es, así es, ¿no? Cuando niegas, cambia la conjuntiva. Dice, si X pertenece a Y, Y pertenece a Z, y X no pertenece a Z. Esa es la idea. Entonces, así va a funcionar. No todos. Están los elementos, pero algún elemento no tiene su tercer componente, si quiere. Y lógicamente la transitividad les dice, para todo el método Y, Z, ninguno debe estar relacionado con el primero componente Z, en ninguno de los pares. Repito, no es fácil darnos cuenta acá, no se puede, no puedo definir muy bien, aunque yo puedo decir que esta es transitiva, porque si existe el 1,1 y existe el 1,1, entonces existe el 1,1. Puedo decir, ¿estamos de acuerdo? Puedo decir que esta es no transitiva, ¿no? ¿Por qué? Pues si existe el 1,1 y existe el 1,1, entonces va a existir el 1,1. Está bien, para este otro elemento. Si existe el 2,1 y existe el 1,1, existe el 2,1. Sí, es transitiva también esta, ¿no? Y así pues, es más difícil, jóvenes, aquí tratar de visualizar. Entonces, lógicamente, ustedes normalmente existe, vamos a ver más adelante. Bueno, otra definición más veremos, dice, que es más, esta definición, que la cuarta, que es una probabilidad antisimétrica, no depende ya mucho del conjunto, o sea, depende del tipo de relación que se plantea. En un ejemplo posterior vamos a ver cómo se plantean esos ejemplos y cómo se visualiza esto, porque es algo que no parece muy lógico, dice, ¿no? Para todo elemento X y Y que pertenece al conjunto A, si el par X y esta relación y el par Y X esta relación es casi similar como la simetría, ¿no? Si están los dos, entonces lo único que puedo concluir en cierto caso es que X sea igual a Y, ¿no? Al revés, decimos, cuando he concluido que X sea igual a Y, entonces la probabilidad va a ser antisimétrica. Así se va a definir, ¿no? Ahora fíjense, a ver, es lo que quiero hacerles notar, lo que les decía, este ejemplo muy rapidito. En el conjunto de 1, 2, 3, 4 existen esta cantidad de relaciones, 65.576. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la cantidad de relaciones que existen. Todas. ¿Las vamos a escribir? No. Estoy definiendo una relación reflexiva. Le vamos a llamar 1, 2, así con sus nombres, ¿ya? ¿Cuál de las relaciones reflexivas? La relación reflexiva es aquella que tienen que estar todos los pares relacionados consigo mismos. Es decir, el 1, 1, el 2, 2, el 3, 3, el 4, 4. Esos tienen que estar. Que haya otros no interesa. Pero esta es relación reflexiva. ¿De acuerdo? ¿Cuándo es no reflexiva? Cuando falta uno de estos. Por ejemplo, el 1, 2 o 3. No sé si me entienden. Aquí he escrito el 1, 1, el 2, 2, el 4, 4. ¿Cuál falta? El 3, 3. Pero podría haber escrito solamente el 1, 1. Que falte el 2, 2, el 3, 3, el 4, 4. No interesa. Basta que haya un hito, porque si no hubiera esto sería reflexivo. ¿Estás de acuerdo? Aquí estoy diciendo faltar uno. Y que existan otros más, ya no me interesa. ¿Estás de acuerdo? La reflexiva, ¿cuál es la reflexiva? Aquella que no tiene relacionadas así lo mismo, ninguna. ¿No? 2, 3, 4, puede ser muchas otras más, ¿no? El 3, 2, el 2, no sé, podemos ver varias aquí, ¿no? De las 65.536. Esto es solo 9, nada más. ¿Cuál es la relación simétrica? Es que tengan pares combinados. Miren, si el 1, 3, a ver, esto quiero que entiendan, jóvenes, miren, y me siguen. Si hay el 1, 3, debe existir el 3, 1. Existe. Si hay el 3, 1, debe existir el 1, 3. Existe. Si hay el 4, 2, debe existir el 2, 4. Existe. Si hay el 2, 4, debe existir el 4, 2. Existe. Si hay el 3, 3, debe existir el 3, 3. Existe. ¿Se dan cuenta, jóvenes? No es que agarro 1, 3 y me olvido del otro. No, porque el orden no necesariamente es este. No sé si me entienden. Yo puedo haber escrito el 3, 1 a otro lado, o antes, no sé, no interesa, o cambiar. Por eso, para cada elemento, ustedes tienen que ver si existe un elemento en la relación, exista su permutado. Eso es importante.
En la no simétrica, algún permutador no va a existir. En el mismo ejemplo anterior, fíjense, jóvenes, el 1, 3 existe, sí, entonces el 3, 1 debe existir. Magnífico, existe. El 4, 2 existe, el 2, 4 debe existir. Ah, no existe. Este elemento, ¿no? Entonces existe un elemento X y Y tal que el 4, 2 existe y el 2, 4 no existe. Esa es la idea. Aquí pongo otro, el 3, 4 existe, con el 4, 3 existe. El 4, 3 existe, el 3, 4 existe, el 3, 3 existe y el 3, 3 existe. ¿De acuerdo? Y la simétrica va a ver que no haya ningún par permutado. El 1, 3, el 4, 2, el 1, 4 y ninguno está permutado. Esa es la diferencia. Ya en ejercicios ya con elementos, yo puedo un poco ver la transitividad. Miren, y hago transitividad para todos los elementos. Si el 2, 3 existe y el 3, 4 existe, existen estos dos. Entonces debe existir el 2, 4 necesariamente. Aquí está. ¿Sí? Y busco otro. Miren qué otra condición. Si el 3, 4 existe y el 4, 4 existe, entonces debe existir el 3, 4. Si existe el otro elemento, si 2, 4 existe y le busco, ¿no? Su transitividad y existe el 4, 4, entonces debe existir el 2, 4. Existe. Si el 1, 2 existe, busco la transitividad, entonces el 2, 3 y el 2, 3 existe, entonces debe existir el 1, 3. El 1, 3 existe. Si el 1, 3 existe y el, puedo hacer la transitividad de esta forma, ¿no? Y el 1, 3 existe y el 3, 4 existe, entonces debo llegar al de 1, 3 al 1, 4. Aquí nos faltaría el 1, 4 para que exista, ¿no? No recuerdo, aquí nos faltaría un elemento para que exista. Y los aumentamos. Esa sería la idea, ¿no? Y bueno, de este último de 4, 4 es fácil, ¿no? Porque si el 4, 4 existe y el 4, 4 existe, entonces el 4, 4 existe. Esa es la transitividad. Noten, es más fácil, entre comillas, darse cuenta cuando el conjunto es más grande. La no transitividad, alguna de estas no tiene que existir. Por ejemplo, antes era no transitiva, si no aumentaba ese valor, ¿no? Esa va a ser la idea. Entonces, tendríamos, fíjense aquí el 2, 3 y el 3, 4. El 2, 4 existe. Desde el 4, 3 está con el 3, 4 y debía llegar al 4, 4. El 4, 4 no está. Basta con ese elemento para que sea no transitivo. Aunque el otro existe, no miren, de 1, 2 al 2, 2 existe el 1, 2, también existe. Y la transitividad es que no tiene que haber ninguna relación entre uno ni otro, ¿no? El 1, 4, miren, 1, 4 con 4, 2, no debe existir el 1, 2 y no existe, ¿no? El 4, 2 con el 2, 4, no debe existir el 4, 4, no existe. El 1, 3 con el 3, 1, no debe existir el 1, 1 y no existe. Entonces, esa es la idea de poder determinar. ¿Bien? Y estos ejemplos se los hace ya de manera analítica, como funciona, ¿no? Entonces, la idea es la siguiente. A ver, vayamos atención a este ejercicio. Eso es ya darnos cuenta de lo que sucede, pero cuando no puedo escribir por extensión, tengo que escribir por comprensión y por lo tanto la manera analítica es importante. Entonces, determinar las propiedades que satisfacen las siguientes relaciones. Por ejemplo, la relación es esta, miren. Ese conjunto de pares ordenados X y X pertenece a la relación tal que X menos Y es un entero. Eso significa, ¿no? Esta es una forma proposicional. Entonces, o escribir de esta manera. La relación X está relacionada con Y, si X pertenece a X R, por favor, X, se nos ha colado. Si X pertenece a los reales y Y pertenece a los reales, la diferencia que sea un entero. Esa es la idea. Y veamos a ver, ¿qué más tenemos? Si quiere, un momentito. Miren las tres maneras de escribir esta relación, ¿no? La otra relación la estoy escribiendo como conjunto, es decir, el par X y Y pertenece a R cuadrado, si solo si X menos Y es acá, donde X es una, aquí nos falta una X pertenece a R, Y pertenece a R y K es un entero.
estos tres elementos, por favor, son la forma de escribir, la que ustedes vean conveniente y que sepan leer, porque puede ser que en un examen, un ejercicio se les dé una nomenclatura diferente, o sea, cualquiera de estas para que ustedes puedan desarrollar. Las tres significan lo mismo, ¿no? Análisis de la reflexividad, dice. ¿Qué nos dice la reflexividad? Nos dice, a todo elemento X que pertenece a A, entonces X pertenece a la relación. Esa es la definición. Muy bien, empiezo. Para el ejemplo, para todo X, si X pertenece a los reales y defino X menos X es igual a 0, ¿0 es entero? Ustedes me dirán, sí. Entonces, 0 es entero, de manera general yo voy a colocar si X menos X es igual a K pertenece a los enteros. Si eso es cierto, entonces el par XX pertenece a la relación, por lo tanto es reflexivo. Bien, la pregunta no es si X menos X es 0. La pregunta es si es verdad que para todos los reales la diferencia consigo mismo es 0. A ver, eso quiero que entiendan. Saben que es cierto, pero siempre se van a preguntar eso. Si X es un real y yo les resto el real, ¿siempre va a ser 0? ¿O hay algún real que restado a sí mismo no es 0? Porque si fuera así, jóvenes, esa relación sería no reflexiva, hasta que haya uno. Lógicamente, ustedes dirán, ingeniero, no. Hay todos los reales. Si yo los resto a sí mismo, va a ser 0. ¿No? Y el 0 es un número entero. Entonces, la propiedad es reflexiva. ¿Se entiende, jóvenes, no? Si bien la pregunta es media, entre comillas, tonta, va a decir, bueno, eso es lo que tienen que pensar. Entonces, si es reflexiva. Si es reflexiva, no puede ser no reflexiva ni reflexiva, por lo tanto, no va. ¿Qué nos dice la simetría? Dice, para todo elemento X y Y que pertenece a, si el par X y Y pertenece a la relación y el par Y X pertenece a la relación, así debe suceder. Entonces, el par Y X debe pertenecer a la relación, ¿no? Todo par debe tener su permutado. Esa es la idea. Bien, para el ejemplo. Si el par X y Y pertenece a los reales, si X y Y pertenece a la relación, entonces, ¿qué implica? Según la definición, que X menos Y es igual a K y K es entero. ¿No lo acuerdo? Pero yo puedo invertir los dos valores. ¿Por qué? Quiero invertirlo, estos resultados. Al final hago Y menos X es igual a menos K. ¿Eh? Y luego si hago K entero, entonces el menos K es entero, y al menos K le llamaré K', de tal forma que escribo Y menos X es igual a K', y ya estoy en la definición de relación, por lo tanto voy a decir que Y X pertenece a la relación, y por lo tanto es simétrico. Bien, lo mismo la pregunta. La pregunta es esta, jóvenes. Si yo resto dos reales, su resultado es un entero, esa es la idea. La pregunta es, si yo invierto esa resta, ¿será que su resultado es un entero para todos los enteros, pero para todos los reales? ¿O habrán dos reales que restando X y Y no es lo mismo que Y X? Bueno, entonces esa es la condición. Entonces, lógicamente, aquí hemos arrastrado todo aquello y esto es verdad. Entonces, si el K es entero, el menos K es entero, sí, es entero. ¿Ya? Es entero. Pero hay ejercicios que si hubiera sido, por ejemplo, en el ejercicio hubiera puesto K natural, entonces esta propiedad no se satisfacía. Si bien se hubiera satisfecho la relación reflexiva, en la simetría no se satisfacía. Entonces también hay que tener cuidado, lo que decían hace rato, la definición de la relación y los conjuntos con los que trabajamos. ¿Ya? Entonces esto es válido. Y la transitividad es lógico, ¿no? La transitividad es sencilla. Vamos a ver. Para tres elementos, esta es la definición, ¿no? X, Y, personas reales, y Z, pertenece a la relación, perdón, y el X, Z, pertenece a la relación. Es la relación de tres elementos. Entonces, cuando consideramos nuestro conjunto, para elementos X y Y que pertenecen a la relación y Y, Z que pertenecen a la relación, entonces, ¿qué significa? Por la primera definición, X menos Y, te pone marca 1, porque es así, es la definición de la relación, y Y menos Z igual a K sub 2, donde K sub 1 y K sub 2 es un entero. Si yo sumo ahora ambas, ¿no? Si yo sumo, pues Y menos X menos Y más Y menos Z, estoy sumando K sub 1 más K sub 2, y yo tengo ya ahora relaciones. Es sumado porque quiero simplificar Y. Estoy haciendo trabajos algebraicos.
Entonces, X menos Z me da K1 más K sub 2, ¿no? Aquí me falta 1. Esto es más K sub 2, ¿no? La pregunta es, si K1 es un entero y K2 es un entero, ¿será verdad que la suma de dos enteros es un entero llamado K? Para todos los enteros, ¿será cierto? Esa es la pregunta. Porque si hay dos enteros cuya suma no sea entero, entonces la propiedad no es transitiva. Va a ser no transitiva. ¿Estamos de acuerdo? En este caso se verifica. Y pues le llamo K, que es un entero, y defino. Y concluyo de que la relación había sido reflexiva, simétrica y en este caso también transitiva. ¿No de acuerdo? Así se determina. Lógicamente, todo es mecánico, se dan cuenta, es escrita mecánicamente, pero hay elementos que ustedes siempre tienen que preguntarse. O sea, tienen que saber decir qué es lo que tenemos acá, ¿no? ¿Qué realmente se satisface o no se satisface? Porque no va a ser lo mismo que definamos reflexividad, no reflexividad, o reflexividad, simetría, no simetría, asimetría, o lo mismo en el grupo de la transitividad, ¿no? Transitividad, no transitividad y atransitividad, ¿no? Entonces, ahí la mayoría de los ejercicios va a ser de esta manera, en la cual ustedes, repito, tienen que saber ver estos elementos, ¿no? La mayoría tiene que saber leer. Por eso es importante que me digan, que ustedes se pregunten si están leyendo bien, y si hay alguna duda, estas son las maneras de poder expresar la relación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna consulta, jóvenes? Aquí vamos a quedar, ya después vamos a clasificar estas relaciones mediante estas propiedades. ¿Bien? A ver, si hay alguna duda, pueden preguntar y estamos en hora también para terminar nuestra clase. Es que tenemos un poco más, ¿no? ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bien, solo recomendar, ¿no? Tener mucho cuidado en lo que hacemos. No es cuestión de mecanizarse. Si bien aquí la escritura está muy clara, lo que hemos analizado, eh, lo que estamos concluyendo es bien importante cómo están leyendo ustedes. ¿Bien? Bien, si no hay consulta, jóvenes, o mientras tanto, les voy a mandar la ficha de asistencia. Permítame. Si está bien, ya estés. Bien, les estoy mandando el formulario. Y en el chat, la clave de la clase, por favor, vayan llenando. Mientras lleno. De la parte que era reflexiva, ¿tendría que existir de 3 a 3? Para que sea reflexiva. Sí. ¿No? ¿Reflexiva o transitiva? Reflexiva creo que. No, si es Y reflexiva, a ver, entiéndame, pues nuevamente voy a repetir. Para la reflexividad, para que sea reflexiva, todos los elementos deben estar relacionados consigo mismo. Es decir, estamos de acuerdo, a ver, voy a hacer un ejemplo más grande. Si el conjunto A fuera de 1 hasta el 7, para que sea reflexiva, tiene que existir el 1, 1, el 2, 2, el 3, 3, el 4, 4, el 5, 5, el 6, 6 y el 7, 7. Todos, ¿se dan cuenta, no? Todos. Los números tienen que estar relacionados consigo. Eso es reflexiva. Pero lo que dice su compañera, por ejemplo, lo que dice Jace, dice, si tengo el 3, 4 y el 4, 5, para que sea transitiva, tiene que existir el 3, 5. No sé si me entienden, ¿no? Si hay 3, 4 y 4, 5. ¿Por qué digo y? Porque el condicional tiene que ser verdadero. Y para que sea verdadero, ambos deben existir. El 3, 4 y 4, 5.
Si existen, entonces tiene que existir el 3,5. ¿Se entiende? Esa va a ser la idea. ¿Está bien, Jaycee? Eso es transitividad. Ah, Para todos los ok, elementos, dije, gracias. ¿no? No se siente Dios, si no podemos aclarar otras cosas más. ¿Sí? Tiene que estar claro, o sea, la idea tiene que estar bien Está clara, bien. porque si no en el examen van a tener problemas, ¿no? Saber distinguir. ¿Alguna otra consulta? Gracias, ingeniero. Oh, ¿por qué? Bien, terminen de escribir sus nombres de jóvenes. Bien a la lista. Algunos están faltando, ¿no? No sé, mientras tanto podemos ir viendo algunas consultas. A ver, se entiende, jóvenes, que cuando en ese conjunto de 12 elementos que he puesto a 1 y 2, ya no es fácil visualizar, ¿no? Ya no es fácil visualizar todas las propiedades. Cuando visualizamos en esos conjuntos de elementos más grandes, porque sabemos, si bien no los estoy escribiendo, no voy a escribir todas las relaciones, sabemos qué pares ordenados puedo tomar para que cumpla la transitividad, especialmente, ¿no? Las simetrías y las reflexividades, todo eso. Pero tengo que saber, o sea, no necesito escribirlos, no escribir las 65,000 relaciones para escoger, no. Sé que están ahí, entonces voy a escoger las que yo creo conveniente, como hemos hecho en nuestro ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Con el último ejemplo hemos tomado de 1 a 4, y lógicamente hemos hecho un pequeño ejemplito para determinar las propiedades. Lógicamente, de conjuntos mucho más grandes, ¿no? De 4, 9, de 10, de 12, 15, lógicamente es eso. Fíjense si están con su calculadora. Creo que si el conjunto, a ver, no sé, creo que es así. El conjunto creo que es cuando tiene 19 elementos, de vamos del 1 al 19, ya su calculadora no les da, voy a verificar, ¿no? Por ser 19 al cuadrado, sería 361, entonces 2 elevado a la 361. Ya les da error, ¿no? Los que están con calculadoras. Hasta 18 les da. Si revisan ustedes con sus calculadoras, van a ver que el 18, cuando son 18 elementos, les da 3,42 redondeado por 10 a la 97, ¿no? Cuando ya es 19, ya les da error. No sé si, o si tiene una calculadora con mayor dígitos, puede ser que les esté dando. Pero la mayoría, si están calculando con calculadores, revisen por favor, vean que más de 19 elementos no van a, o sea, la calculadora no les da. Es una cantidad inmensa de relaciones. Y bueno, peor si hablamos de los números naturales. Es decir, ahí sí que no entramos. Si hablo de 1 a 100, no, ya tengo que imaginarme los números nada más, ¿no? Saber que en 1 a 100 está el 95, el 93, el 87, el 73, todos esos. Del 1 al 100 no está el 105, por ejemplo, esto está claro. Así tiene que ser. Lo mismo que hemos hecho acá, ¿no? Es decir, de 1 a 4 están el 1, el 2, el 3, el 4, no hay más. Pero no puedo hablar del 5, el 6, el 7. Pues se supone que uno está en ese conjunto y no se los conoce. Ese es el concepto, ¿ya? Por si acaso, eso para que tengan, ¿ya? A ver, con estas propiedades, ¿qué es lo que vamos a hacer en la siguiente clase? Vamos a clasificarlas nada más. Vamos a llamar, vamos a clasificar en relaciones de equivalencia, relaciones de orden. Unas van a ser de este tipo, otras van a ser relaciones de orden y otras van a ser funciones. Entonces vamos a poder entrar a las funciones fácilmente también. Esa es la idea de hacer aquello, ¿ya? Bueno, aparentemente todos ya han registrado su asistencia. No sé, algunos jóvenes me dice, estoy cerrando el formulario. Un momento, Inge. ¿Ya ven? Terminen de pasar su nombre. Ya está, ¿no? No hay más que falte. Bien, bueno, ya yo creo que está. Bien, jóvenes, aquí vamos a quedar. De todos modos,
Igual, estoy notando que hay algunos nombres diferentes a las listas que tenemos. Sin embargo, ya tengo las listas de la dirección, o sea, ya sabemos qué alumnos van a ser. Y voy a, si bien no voy a corregir los correos porque les está llegando muy bien, voy a corregir a aquellos alumnos que estén realmente inscritos, ¿no? Entonces, a eso vamos a ir, con eso vamos a ir trabajando. No tiene sentido aquel alumno que no esté inscrito. No sé, creo que ya no van a haber más inscripciones, por lo tanto, las listas ya son aparentemente definitivas, ¿no? Esa va a ser la idea, jóvenes, y con esos, con ustedes voy a trabajar ya para el examen, para todo lo demás, ¿sí? ¿Alguna pregunta más, jóvenes? ¿Alguna duda? Si no, quedaríamos acá. Nos veríamos la próxima clase. Una pregunta quería hacerle Sí, sobre la Néstor. auxiliar. Ya tenemos auxiliar, hay un grupo de auxiliatura tal vez. Sé que han elegido ayudantes, pero no nos han indicado qué ayudantes nos corresponde. Yo voy a hablar con la dirección y voy a ver qué ayudantes nos corresponde, pero sé que hay ayudantes. Es más, los ayudantes tienen instrucciones de comunicarse con ustedes. Entonces, como ya hay las listas, seguro se van a comunicar por el medio del sistema y les van a dar según Classroom, como hemos hecho básicamente nosotros, ¿no? Entonces, sí, tendría que haber ayudante. No sé su nombre, no me han pasado todavía, pero sí, el ayudante ya debería estar eh, relacionándose con ustedes de alguna manera. ¿Ya? No sé cómo ustedes vienen de curso prevestibular, ¿no ve? No sé cómo han hecho con el ayudante, cómo se ubicaban, o sea, el procedimiento debe ser similar, supongo. ¿Ya? Pero es la idea. Si es que yo tengo el dato, les voy a pasar pues la dirección, cómo comunicarse, todo aquello. ¿Ya? Eso, Ya está, eso es ¿no? uno. Jefe, Dos, alguien sí, preguntaba también la cómo vamos a mandar las pregunta. prácticas, ¿no? Las prácticas que yo les estoy dando, las vamos a mandar. Son 10 ejercicios, o sea, 10 prácticas si quieren, 5 en el primer parcial y 5 en el segundo. Para eso los van a dar antes del primer parcial, para que entreguen el primer parcial o un día antes, un formulario para que las 5 prácticas se entreguen. Alguien preguntaba, ¿vamos a entregar en cuándo? No, van a entregar el día del examen. Eso ya hemos hablado anteriormente. O un día antes, no sé, ahí se va a definir. Yo les voy a dar para el primer parcial, para el segundo. Son la nota que van a tener de esas prácticas, que en realidad son sencillas, ¿no? Es más que todo, es una modo que ustedes hacen, la envíen para que tengan una nota adicional de 10 puntos. Esa es la idea, porque son ejercicios que lo hemos hecho arriba, casi similares a lo que hemos hecho, estamos usando el tema. Esa es la idea, no estamos dando muy complicados los ejercicios. Entonces, esa es la idea, en que envíen las prácticas y lógicamente, voy a repetirles, esas prácticas, cuando yo les mande el formulario, las van a entregar en el formulario, no en Classroom, no en el correo, en nada. Estamos hablando solo en el formulario. Si no entregan ese formulario, se considera que la práctica no está entregada. ¿Estamos de acuerdo? No está entregada. ¿Dónde estará? Pues se va a perder. No tiene que estar en el formulario porque ahí se crea un archivo que está guardado en el Drive. Esa es la idea. Ahí se queda. Si me mandan por otro lado, no se guarda. Y además tienen una hora, un tiempo determinado para entregar esa práctica. ¿Bien? Eso es una práctica. Igual voy a adelantar todavía, nos falta, bueno, aunque no mucho, pero ya vamos a ver el examen parcial. En el examen parcial. En el examen parcial, por lo menos tomen sus previsiones todos, que los videos tienen que estar encendidos en el examen parcial. ¿De acuerdo? Y las respuestas me van a entregar en formularios también y solamente por ese medio hasta tiempos determinados. Son horas que se cierran. Entonces, mucho cuidado en todo eso. Si el alumno que no abre el video es como si no estuviera en clases. Y el alumno que no envía el formulario es como si su examen no hubiera entregado. Así va a ser, ¿no? Entonces tengan todos cuidado de todas esas cosas, jóvenes. Por eso yo les mando formularios para que ustedes sepan rápido mandar. Pónganse cómodos con el formulario, sepan usarlo. Es cuestión de escribir y mandar, no dudar porque me llega, ¿no? No dudar porque me llega. Muchos dicen, ingeniero, me ha llegado, tratan de poner 2, 3 veces y ya no pueden. ¿Ya? Esa va a ser la idea. ¿De acuerdo? ¿Qué más, Néstor? A ver, ¿alguna consulta más? Eso sería todo, Inge, gracias. Ya, no, está bien. Algo más, jóvenes, que quieran definir? ¿Algún otro alumno que desea comentar algo? Vamos aclarando cositas. Esto que les aclaro, vamos a ir aclarando siempre, ¿te das cuenta? Siempre, porque es necesario que tengan aquí en la cabeza lo que estamos viendo. Y respecto a los temas que vamos avanzando, has visto, no son complicados, en cuestión de que ustedes, por eso yo comparto con los que están presentes, porque están entendiendo lo que yo estoy explicando, y con la lectura que tengan va a ser mejor. Repito, tomen apuntes en algunos ejercicios que yo los voy a sacar para que sepan cómo se hace, estén practicando solos también. Esa es la idea, ¿no? Y más complicado no va a ser en el examen.
Bien, jóvenes, si ya no tenemos nada más, a ver, veamos cómo andamos en nuestra lista, si han entrado todos. Sí, parece que sí, ya está, ¿no? Ya está la asistencia, entonces los vamos a hacer. Listo, jóvenes, nos veríamos entonces la próxima clase. ¿Ya? Y igual les voy a mandar la información, como siempre hemos hecho hasta ahora. Listo, jóvenes, saludos, se cuidan y nos veríamos para la próxima clase. Les voy a mandar igual el link como corresponde. Hasta luego, jóvenes. Buenas tardes. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Gracias. Nos vemos, adiós. ¿Qué? Muchachos, nos vemos, adiós, Jacqueline. Hasta luego, ingeniero. Nos vemos, Ingeniero. adiós. Adiós, nos vemos, adiós. Creo que Inge. Luego, Ingeniero. nos vemos, hasta luego.